Bien, la pregunta de hoy es ¿cómo conocer a una función dada, por ejemplo, su fórmula? Tengo la fórmula. ¿Cómo la conozco? Bueno, hay varias respuestas. Una manera es conocer el dominio. Eso ya es conocer la función. Otra manera es conocer sus curvas de nivel. El método de las trazas con z constante. ¿Está? Curvas de nivel. Eso ya es bastante. Es muchísimo. Muchas veces es lo único que tenemos. Dominio y curvas de nivel. También, la clase pasada hablamos de límites y de continuidad. También eso es conocer la función. Saber dónde es continua, dónde es discontinua, dónde existen los límites, dónde no, o sea, dónde es discontinua inevitable. Pero todo esto no es ni más ni menos que repetir de alguna manera abreviada lo que hicimos para f de x. ¿Se acuerdan? Para f de x. Capítulo 1, dominio. Había un tema de clasificar las funciones. Estudiamos capítulo 3, estudiamos límites y continuidad. ¿Se acuerdan? Estudio de función. ¿Qué hicimos? ¿Cuál fue la herramienta para estudiar una función acá? La derivada. Por lo tanto, nos vamos a abocar hoy al punto número 3. Derivada. Derivada. La primera, vamos a descubrir una cosa bastante interesante. Con una función de dos variables, hay varias, aparte de variables, hay varias maneras de derivarla. Hoy vamos a ver una de esas maneras. Varias maneras de derivar esta cosa que está acá. Te lo voy a mostrar con un ejemplo. Supongamos que z es f de xy es igual a x cuadrado más 2y, vamos a ponerlo así, f de xy igual a menos x cuadrado menos 2y cuadrado más 9. ¿Reconocen esto? 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿qué cosa es? Una superficie. Es un polinomio, sí. Muy bien, muy bien. Es un polinomio. Aparte de ser un polinomio, si lo grafico, ¿qué cosa es? Su gráfica. Un paraboloide, ¿no? Si lo trazo, van a ver que las parábolas me quedan ramas para abajo. O sea que es un paraboloide que se abre para abajo. Y ya podemos ver que este paraboloide no puede superar el nivel. ¿Qué nivel es el máximo? El nivel máximo que puede valer esta expresión para cualquier xy real. 9, ¿se ve? ¿Por qué? Porque menos x cuadrado es necesariamente negativo o 0. Menos 2 por y cuadrado es necesariamente negativo o 0. Y lo más alto que puede valer esto es cuando x vale 0. Y lo más alto que puede valer esto es cuando x vale 0. O sea, en 0, 0 es el punto, ya sabemos que es el punto máximo absoluto, pero porque conocemos de esta expresión. No tenemos que hacer ningún cálculo. Ya sabemos de esta expresión que el valor absoluto máximo, el máximo absoluto, perdón, vale 9 y ocurre en 0, 0. ¿Vamos? Si yo grafico esto, me queda algo así. ¿No? Por ejemplo, cuando quiero saber dónde corta, cuál es la traza en el plano ZI. ¿Cuál es la traza en el plano ZI? Y será cuando x valga 0, ¿no? Algo así. Y cortará al eje Y en, bueno, cuando menos 2y cuadrado más 9 sea 0. Menos 2y cuadrado más 9 sea 0. Hay dos raíces, una para y negativo, otra para y positivo. ¿Sí? Raíz de 3... ¿Raíz de 3 medios? No. No, 3 sobre raíz de 2. ¿Está bien? 3 sobre raíz de 2. Ok, más o menos por acá. 3 dividido raíz de 2 es un número que es mayor que 1. ¿Está bien? Y si la trazo a esta superficie con igual 0, me queda menos x cuadrado más 9, me queda algo así, ¿no? Una parábola para abajo. Y acá tengo que poner raíz de 3. No, 3.
también hay una raíz de x negativo, ¿no? Y si lo trazo con z igual a 0, me va a quedar, ¿qué cosa? Una elipse, ¿no? Acá dibujé solamente las partes de las trazas para el primer octante, ¿se ve? ¿Estamos? Ok. Entonces, la idea, la primera idea y la más sencilla de todas las ideas que se nos pueden ocurrir para derivar esta cosa es llevarla a esta forma. Porque esta sí la sé derivar. ¿No? La derivo por regla. Una manera de llevar esto a esta forma es congelar una variable. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, entonces vamos a congelar la variable. Por ejemplo, voy a considerar esto, pero solo en x igual 2. Pero si lo grafico acá, x igual 2 es un plano. ¿No? Este es el plano vertical x igual a 2. ¿O no? Y si yo considero que pasa esto y también pasa que x igual a 2, lo que estoy haciendo es intersecar el paraboloide con el plano. Y me queda una curva. ¿Está bien o no? Método de las trazas, ¿no? ¿Ahí estamos? Bueno. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, este punto, el punto del dominio de coordenadas 2, 1, en el dominio. ¿Qué es el dominio? Para nosotros es el plano donde viven las variables x, y. Al dominio le corresponde por f un punto en la superficie. Es el punto de coordenadas 2, obviamente. 2, 1, f de 2, 1. ¿Cuánto vale f de 2, 1? Menos 2 al cuadrado menos 4, menos 2 por 1 al cuadrado menos 1, menos 4 menos 2, menos 6, más 9, 3. O sea que este punto es el punto 2, 1, 3. En la imagen de la función. 2, 1 está en el dominio de la función. ¿Estamos ahí? Bueno, ahora, el procedimiento de congelar una función que depende de x y congelarle la x, frizarle la x, lo que logra es transformar esta función en la función f de 2i. Porque aquí vale 2. ¿No? F de xy, si equivale 2 es f de 2i. F de 2i es una función como esta, de una sola variable. Y la puedo derivar. Para que no me quede ninguna duda, voy a decir derivo con respecto a la variable i. Y bueno, derivo esto, pero menos x cuadrado ya no es más una variable. Ahora es, por favor, vaya por allá, porque estamos filmando. Gracias. Menos x cuadrado es un número fijo, no lo voy a reemplazar. Lo voy a dejar como menos x cuadrado, pero me acuerdo que cuando digo derivo con respecto a i, toda otra variable se fijo. Es una constante. Ahora x es una constante, por lo tanto la derivada de x cuadrado es 0, porque la fijé. Derivada de menos 2i cuadrado es menos 4i. Ok. ¿Derivada de 9? 0. Ahí me quedo. Entonces mi derivada es menos 4i. ¿Y para qué me sirve esto? Y por ejemplo, me sirve para evaluar f de... claro, tengo que anotar esto, tengo que inventar una manera de ponerle a esto, porque esto no es f de 2i. F de 2i está mal esto que lo anoté. ¿Por qué está mal? Porque f de 2i es menos 2 al cuadrado menos 2i cuadrado más 9. Esto era f de 2i.
Tengo que ponerle un nombre a esto. ¿Cómo hago? Y bueno, le podría poner prima, para acordarme que es una derivada, ¿no? Pero no puedo poner prima, porque tengo que anotar que derivé con respecto a y. Necesitamos inventar una manera de anotar, notación, para decir que derivé con respecto a y. Vamos a introducir dos notaciones. Una es una notación que no les gusta a los ingenieros y a los físicos, que es la notación de subíndice. A partir de ahora, esto en matemática, no se lo muestren a los ingenieros ni a los físicos porque no les gusta. Subíndice significa para nosotros derivar con respecto a y. Pero también vamos a anotarlo de otra manera. Vamos a, como ya sé que x lo fijo, no le voy a quitar la x. Lo dejo así. Pero automáticamente cuando yo veo esto, digo, tengo que derivar esta manteniendo x fijo, como si fuera una cosa, como si fuera pi, como si fuera un cuarto. ¿Tá? También lo voy a anotar así, como una fracción, así lo voy a anotar. D con despeinada, para atrás, con el viento. Una D, F. Otra D igual, I. También lo voy a anotar así. ¿Y esto qué es? Es menos 4i. ¿Está? ¿Entiendes? ¿Hasta ahí? Claro que también podría derivar con respecto a x, ¿por qué no? Por ejemplo, podría derivar y hago así. F derivado respecto de x, que también es una función que puede ser función de x, y menos x cuadrado. Claro, ahora ¿quién está fijo si derivo con respecto a x? También lo puedo anotar así. Y esto varía ahora. Menos la derivada de x cuadrado. Más 0. Esto es 0. Más 0. No sé qué. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? También puedo combinar esto con esto y decir que esto es derivada de parcial de f con respecto a x y que es una función en general de x. Entonces ahora, ¿cómo lo voy a decir? Derivada parcial de f con respecto a y. Derivada parcial de f con respecto a y. Derivada parcial de f con respecto a x. ¿Está? Ok. Entonces, interpretación gráfica. ¿Qué pasa si yo a la derivada parcial de f la evalúo en x igual 2, obvio, porque estaba derivando en x igual 2, y igual a 1. 1, 2. ¿Cuánto vale menos 4i para x igual 2 e igual a 1? Lo voy a escribir así. Derivada parcial de f con respecto a y en 2, 1. ¿Cuánto vale? Menos 4 por 1. Menos 4. ¿Cómo puedo interpretar esto acá? Puedo interpretar que esto es para una función f de x y solo la curva azul que resulta de considerar la parte de la gráfica que interseca con el plano vertical x igual 2, que admite recta tangente en ese punto, esa curva, y su pendiente es menos 4, y la puedo graficar acá. Recta tangente y pendiente es menos 4. La recta tangente también pertenece al plano x igual 2. ¿Se ve? Plano vertical. Curva que resulta de intersecar la superficie del paraboloide con el plano x igual 2. ¿Tiene recta tangente? Sí, tiene. ¿Por qué lo sé? Porque tiene derivada. La ecuación de esa recta es la misma que esta. Bueno, ¿cuál sería la ecuación de esa recta? Ya sabemos cuánto vale x. Es una buena pregunta, gracias. Ecuación de la recta tangente. Sabemos que una curva en R3, por ejemplo, se puede escribir como intersección de dos ecuaciones, con x, y z. X tiene que ser igual a 2, ecuación de la recta. ¿Y qué puedo decir con las variables z e y? Ecuación, punto pendiente, z menos algo igual a pendiente por y menos algo. ¿Cuál es la pendiente?
menos 4. ¿Cuál es? ¿Qué tengo que poner acá? ¿Y qué tengo que poner ahí? ¿Acá qué tengo que poner? Acá tengo que poner un 1. ¿Por qué tengo que poner un 1 ahí? El i del punto vale 1. Ok. ¿Y qué tengo que poner acá? 3. Bueno, he encontrado una manera, relacionando la idea de intersección con la ecuación punto pendiente, de escribir la ecuación de la recta tangente. ¿Está? Entonces, derivadas parciales. A partir de ahora, si tengo una expresión que contiene a dos variables, utilizaré esta manera de derivar por regla para derivarlas. Derivación parcial. Vamos a dar ejemplos de derivación parcial. Bueno, nadie me preguntó por dónde esto cómo se grafica. A ver, ¿hay color verde? ¿Color verde? A ver, ¿ahí? Entonces, vamos a graficar esto en color verde. Acá me dio que la pendiente era menos 2x. ¿Ah? Y entonces acá, ¿qué sería? ¿Cuál es el plano que me permite que x varíe pero que y quede fijo que pasa por ese punto? Repito el dibujo. Acá tenemos entonces el paraboloide. Acá tenemos el punto. Y lo interseco con un plano vertical paralelo al plano XZ. ¿No? Y igual a 1. Y esto es fijo ahora. Como y está fijo, ahí puedo, y x varía, puedo derivar respecto a x. Y entonces, cuando interseco, ¿qué me queda? Una curva perteneciente al plano igual 1. Derivé a lo largo de esa curva y me quedó menos 2x. Evalúo la derivada. ¿Dónde la evalúo? Menos 2x en el punto de coordenadas 2, 1. Este es el punto de coordenadas 2, 1 en el dominio. ¿Cuánto vale menos 2x en 2, 1? Menos 4. Nuevamente la pendiente casualidad. Pendiente vale menos 4. Puedo entonces reconocer que por ese punto pasa una recta tangente. Dependiente menos 4. ¿Sí? Perteneciente también al plano igual 1. Recta tangente, recta tangente. Son dos rectas tangentes. Para lo único que necesito para saber si hay o no rectas tangentes de este tipo es que haya derivadas parciales. Después vamos a meternos un poquito más en un concepto desafiante, el concepto de plano tangente. Pero ahora vamos a hacer un par de, un ejemplo. Vamos a un clásico. X por y a la z. Función de tres variables. Voy a extender la idea de derivada parcial al caso de una función de tres variables. ¿Qué significa esto? ¿Quién varía? ¿Quiénes no varían? Por lo tanto, para esta derivada, ¿cuáles son los valores, las cantidades constantes? Esto es constante y esto es constante. Si tengo una constante, por ejemplo, pi elevado al cuadrado, me queda otra constante. Por lo tanto, ¿cuánto es la derivada si solo varía x? Y a la z. Es derivado por regla. ¿Por qué y z? Para esta derivada son constantes. ¿Qué significa esto? ¿O cómo se calcula eso? Ahora, ¿quién es constante? Y no es más constante. ¿Z es constante? ¿X es constante? Ok. ¿Cómo se deriva? X por z por y a la z menos 1, ¿no? ¿Estamos bien con eso? Bueno. No hay ningún problema. Ok. ¿Y cómo se calcula esta? ¿Quiénes ahora son fijos?
X e Y. ¿Está? X sale afuera de la derivada. Ahí está. Y ahora tengo que derivar y a la z. ¿Quién varía? Z. ¿Cómo derivo una función y a la z cuando z varía? Dijeron derivada logarítmica. ¿Hacemos eso? Ok, hagamos derivada logarítmica. Entonces, si quieren, tomo logaritmo natural de f es igual a logaritmo natural de x y a la z. ¿Cómo se aplican las propiedades del logaritmo? Logaritmo natural de más logaritmo natural de y a la z, perfecto. ¿Y acá puedo aplicar otra propiedad? Logaritmo natural de x más z, logaritmo natural de y. ¿Vamos hasta ahí? Obviamente les tenemos que pedir para hacer estas cosas que estos logaritmos existan, pero bueno, no nos metamos todavía con eso. Ok, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo derivo? Derivada logarítmica, ¿cómo se hace? ¿Esto no se deriva? ¿Cómo se deriva el logaritmo de f? 1 sobre no, prima no. ¿Qué derivada estamos haciendo? Derivada de f con respecto a z. Es como el prima, pero si quieren, es siempre con respecto a z, porque esta es la que estoy calculando. Ok. Y acá, derivada del logaritmo de x con respecto a z, ¿cómo es? 0, porque no depende de z. Derivada de z logaritmo de y, ¿cómo es? Logaritmo de y es una constante, porque y no varía. ¿Cómo se deriva esto con respecto a z? Derivada de z con respecto a z vale 1, derivada por logaritmo de y. ¿Estamos con eso? ¿Ok? O sea que derivada de f con respecto a z es igual a f por logaritmo de y. ¿Estamos bien ahí? ¿Y f quién es? No es esto, ¿eh? O sea, esto es x y a la z. ¿Estamos bien? Entonces sería x y a la z logaritmo de y. ¿Cómo lo ven? Tenés que acordarte de que la derivada, esta la tenés como una regla ya incorporada vos, que esto es a la x logaritmo natural de a. Bueno, yo no me la acuerdo mucho. Hace 30 años que hago esto y esto no me gusta. No sé por qué, no me la acuerdo y yo prefiero hacer esto. Pero cada uno prefiere lo que prefiere. Esto ya está en el libro. Se puede hacer esto. Bueno, entonces, sí, claro, cuando estamos haciendo esta derivada, la base está fija y el exponente varía, por lo tanto, y a la z estamos derivando un exponencial. Pero cuando estamos haciendo esta derivada, y varía y z está fijo. Por lo tanto, en esta derivada, acá tengo una función, un polinomio, una potencia. ¿Estamos con eso? No un polinomio porque z puede tener cualquier valor, pero es una potencia. Es un poco raro esto, ¿no? Si derivo acá es una potencia y si derivo acá es un exponencial, ¿no? Bueno, paramos acá. Derivación parcial. Primer método para derivar funciones de 2 o 3 variables. Puede ser para cualquier cantidad de variables.